y terminamos, por eso se extinguen tantas especies a cada rato, constantemente, todos los días. Y, o sea, que pareciera que verdaderamente, entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar esto? Porque la Biblia se va incrementando. Entonces el incremento del segundo tipo y el tercer tipo de Biblia hacen que nos sintamos cada vez más ajenos a la naturaleza y a los demás seres humanos. Y entonces, empezamos a estar obsesionados con nosotros mismos y no nos importan los demás, ni la naturaleza, ni los demás seres humanos, ni el ecosistema, el resto del ecosistema, mejor dicho, porque nosotros somos naturaleza, y empezamos a querer arrancarle todo lo que sentimos que podamos aprovechar y destruir todo aquello que sentimos que nos puede amenazar. Entonces, esto es un desarrollo de la Biblia, un desarrollo de, o sea, la sensación de separatividad con respecto a lo que parece como objeto se transforma en hostilidad hacia lo que parece como objeto y el deseo de arrancarle también lo que nos puede beneficiar. Y el tercer tipo de la Biblia, la conciencia túnel, figura fondo, al exacerbarse produce una conciencia fragmentaria que el Buda ilustró tanto en la Udana del Canon Pali como en el Tathagata Sutra del Canon Mahayana. Las ilustró con la parábola de los hombres con el elefante, adaptándola a nuestra época para hacerlo más breve, porque se va a hacer muy largo si no. El que toma el colmillo dice que es un gancho metálico para llevar trozos de hielo. El que pone la mano en el ojo dice que es un cuenco. El que toma la trompa dice que es una manguera de bomberos. El que toma la oreja dice que es un abanico o un aventador para limpiar el grano. El que pone la mano sobre el lomo dice que es una silla de manos, o que es un trono, o que es algo por el estilo. El que abraza un pilar dice que, una pata dice que es un pilar. Y por último, el que toma la cola ve que es algo tubular, así, pero que se mueve, es una serpiente y la lanza y sale corriendo. Nosotros somos mucho peores porque queremos destruir todo aquello que nos amenaza, cortamos la cola y las patas con las que, como ciegos, podemos golpearnos en la oscuridad y le arrancamos todo lo que sentimos que podemos aprovechar, como la trompa que tomamos como manguera, etcétera, todo lo demás. Y el elefante representa el ecosistema del que somos parte y sin el cual no podemos existir. Entonces, esto es lo que nos está llevando a nuestra autodestrucción. Entonces, está bien claro que la evolución de la humanidad a nivel espiritual y social ha sido degenerativa y que esa degeneración ha tenido lugar por el incremento de la Biblia gradual. Una vez que aparecen los dioses, se establece en nuestra psiquis una relación vertical. En el arte aparecen los seres humanos aquí abajo con los brazos extendidos hacia arriba y el dios allá arriba en forma de un dios con cabeza de toro o una diosa madre que muchas veces es grávida y con la feminidad muy exacerbada. Entonces, ahí tenemos, los seres humanos están aquí abajo y ellos los dioses arriba. Tenemos una relación en la cual hay un poder y algo sometido. Entonces, una vez que esto se va exacerbando, se manifiesta a nivel político. Entonces empieza la división entre gobernantes y gobernados. Se manifiesta a nivel social, distintas clases sociales. A nivel económico, ricos y pobres, patronos y obreros, amos y esclavos. O sea, toda esta estructura, a medida que se va desarrollando, va produciendo también divisiones en la sociedad que se van exacerbando cada vez más. Y a medida que se exacerban, eso exacerba la Biblia a su vez, porque cada nueva generación las internaliza y aprende a vivir en ella y parte de un punto y la sigue exacerbando. Entonces hay todo un crecimiento, una evolución degenerativa que crece de su propia realimentación, por así decir. Entonces es autocatalítica. Bien, entonces, en este momento en que nos encontramos, de alguna manera, además de que la Biblia
nos provoca estos estados de infelicidad, nos encontramos en que nuestra vida se ha ido volviendo cada vez más infernal. Es aquello contra lo que advertían muchos mitos, por ejemplo el mito de Sísifo, ¿verdad? Sísifo encadena a Tánatos y por un tiempo nadie muere en la tierra. Y entonces lo encadenan a una roca que él tiene que empujar hasta el pináculo del infierno, y cada vez que llega arriba y la logra poner allí, la roca resbala y lo lleva hasta el principio y tiene que empezar a empujarla. Esto es mucho, representa el estado mental que tenemos actualmente. Siempre estamos buscando llegar a la cúspide de algo en nuestra profesión, en nuestra vida, pero cuando creemos que vamos a llegar, ese logro no fue nada y nos surge uno nuevo. Y entonces siempre estamos luchando por algo que nunca alcanzamos. Es la famosa carrera de rata, de la que se habla mucho en lengua inglesa, ¿no? La rat race, sin que nadie pueda ganar la carrera porque la meta siempre se va cada vez más allá. Igual que pasaba con Tántalo, que se roba la ambrosía de los dioses también, y entonces los dioses lo castigan y lo sumergen en un río para que tenga siempre sed, cuyas aguas retroceden cada vez que tratan de beberlas, bajo unos árboles cargados de fruta, cuyas ramas retroceden cada vez que trata de agarrar la fruta, de modo que tenga siempre hambre y sed, pero nunca pueda satisfacerla. La propaganda comercial que nos bombardea con necesidades creadas que nunca podemos satisfacer. La gente pobre no hay ninguna manera como pueda satisfacerla. Y la gente rica, por más que la satisfaga, nunca se va a sentir satisfecha. ¿Por qué? Porque en la medida en que ha sentido que tiene que poner millones de cosas para llenar su vacío interior, ha hecho ese vacío interior cada vez más grande. De modo que nada puede jamás llenarlo. Es como Tántalo que siempre van retrocediendo las metas, lo que decíamos antes, ¿no? También Prometeo le roba el fuego a los dioses para transformarse en el dios de los tecnólogos, ¿no? Creando la tecnología, que es la que nos ha llevado a este punto, la que ha permitido que lleguemos a este punto, que es el medio por el que hemos querido dominar a la naturaleza y arrancarle y destruirle lo que ya dijimos. Y entonces termina encadenado una roca en el Cáucaso con buitres que le desgarran el hígado constantemente, y cada vez que terminan de comérselo le vuelve a crecer un nuevo hígado para que siga. O sea, en otras palabras, estamos sufriendo todos los suplicios contra los que ya nos advertían todos estos mitos. Y hay otros mitos en el taoísmo, el mito del golem, ¿no? Creamos una estatuilla de barro, le ponemos Aleph, Mem y Tau, que leen Emet, que significa verdad, y giran alrededor del templo, caminan alrededor del templo y a lo mejor lo soplan y le infunden una especie de vida a este androide que va a crecer un poco cada día, pero que va a hacer sus labores cotidianas hasta que se distrae y el androide crece demasiado para el tamaño del hogar, y cuando se dan cuenta ya no pueden alcanzarla, porque tenían que borrarle la Aleph para que quedara la palabra Men, que significa muerte. Entonces no pueden alcanzar. En tanto que ellos pudieran borrar esa letra, el androide se disolvía y podían hacer uno nuevo. Pero entonces cuando tratan de borrarle la Aleph, no pueden. Y cuando finalmente ponen una mesa y una silla sobre la mesa y logran llegar, ya eso está reventando la casa, y es tanto el barro que les cae encima, lo que se disuelve, que los sepulta y los mata. Entonces todo esto son advertencias en contra de este proyecto en el que estamos nosotros comprometidos actualmente, y que nos ha llevado al punto en el cual estamos al borde de borrar la ley. Entonces, ¿qué función tiene el arte? Este arte del que estamos hablando. Primero que nada, estimularnos. ¿Para qué? A nivel individual, estimularnos para que tengamos una búsqueda que nos permita disolver la avidia que está en la raíz de todos estos problemas, y con ella de todas las estructuras, tanto psicológicas como sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, que se desarrollaron a medida que la avidia se fue exacerbando. Entonces, esto es, primero a nivel individual, el arte tiene esta función
de despertarnos el apetito de ir en esa dirección. Segundo, mostrarnos cómo ir. Tercero, esta coincidencia de el estado que induce en nosotros con lo que el mapa ilustra, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel individual tenemos esto. Podríamos dar como ejemplo, ahora sí, el mandala. Ahí lo tenemos ya. Ok, entonces en el mandala nosotros podemos apreciar que hay un centro. El centro del mandala representa la vivencia no dual de nuestra verdadera condición. El estado de Rigpa, o sea, cuando se disuelve la Maripa. Vidya, cuando se disuelve la avidya y se hace patente nuestra verdadera condición. Eso es total plenitud, total perfección. Nuestra verdadera condición, según la ciencia social, tiene dos aspectos: Katak y Lundru. Katak es pureza primordial, que es vacuidad, no hay sustancia. Y en tanto que no hay sustancia, todo es vacío, no hay nada externo, por lo tanto se implica vivenciar eso en total plenitud. Y el segundo aspecto es Lundru, que es total perfección, perfección espontánea. Todo surge espontáneamente. Por ejemplo, nosotros en el estado dualista nos autocontrolamos. Y esto tiene mucho que ver con lo que dice el poemita inglés: muy feliz era el 100 pies hasta que el sapo una vez le dijo que orden al andar siguen tus remos, lo cual forzó su mente a tal extremo que confundido una zanja fue a caer mientras pensaba cómo hacer para correr. ¿No? El 100 pies funcionaba perfecto hasta que le dijeron cuál patita pones tras de cuál, y ahí él tuvo que seguir el movimiento de las patitas con la atención direccional y la intencionalidad, y ahí se nos quedaron las patitas, cayó boca arriba del sapo. Entonces, nosotros cuando aprendemos algo tenemos que estar autoconscientes para saber cómo poner, cuando aprendemos algo físico, para saber cómo poner las manos, los pies, movernos en todo. Tomemos el ejemplo de estas gimnastas. Estas gimnastas que hacen cosas increíbles en las Olimpiadas, no hay ninguna que en toda su historia haya hecho 10, 10, 10, 10. Nadia Comaneci, yo creía que era en la Olimpiada de Ciudad de México, pero creo que fue la de Montreal, hizo 10, 10, 10. Pero el resto de su vida no hizo 10, 10, 10. ¿Por qué? Porque siempre, por más que haya internalizado el hábito y sea una maravilla, siempre le cabe la posibilidad de que le entre la duda. Por ejemplo, cumpliré con la expectativa que tiene toda Rusia frente a toda Rumania, en ese caso de Nadia Comaneci, frente a mí, la que tiene el entrenador, la que tienen todos los espectadores, o no cumpliré. Siempre puede que entre la duda. Voy a poner la mano donde es. Pues ya con eso bastó. El efecto 100 pies le echó a perder, le intervino. Y en cambio, en el Chuanze teníamos unos ejemplos. Chuy, el artesano, hacía los círculos a mano mejor que con el compás. ¿Por qué? Porque sus cualidades estaban integradas y por lo tanto no sufría impedimento. Y otro es un cocinero o carnicero, porque el carácter chino sirve para las dos cosas, que nunca tuvo que afilar el cuchillo. ¿Por qué? Porque nunca rozó el hueso, siempre pasaba por la carne, entre las coyunturas, y nunca rozó ni el cartílago ni el hueso. Entonces nunca tuvo que afilarlo. Esto es un ejemplo de alguien que actúa en esa total perfección. Pero la total perfección existe como base porque nuestra verdadera condición es así. Ponemos una semilla y sale un árbol, se une un espermatozoide y un óvulo y sale un niño. Pero cuando entramos en el dualismo, en la avidya, interferimos con eso y todo lo que hacemos está imperfecto. Cuando eliminamos la avidya, recuperamos esa total perfección que es inherente a nuestra verdadera condición, como sucede también con la total plenitud. Bien. Entonces, bueno, esto es lo propio del arte visionario, del arte, de este tipo de arte que hemos estado viendo. Es visionario, que es
sagrado, que es terapéutico y que es transformador. Entonces, su función es por encima de todo permitirnos recuperar, eliminar la vidia y recuperar la vivencia plena de nuestra verdadera condición. Entonces, en este arte, Ananda Coomaraswamy, en un libro que se llama La transformación de la naturaleza en arte, nos dice que en ese arte no hay distinción entre lo que una cosa es y lo que ella significa. Esa es la frase literal de él, ¿no? Y en general podríamos decir que las formas más puras de arte visionario, sagrado, terapéutico son aquellas en las cuales todo es símbolo y no hay nada a lo que el símbolo se refiera. Por ejemplo, el mandala en cierto sentido se refiere ¿a qué? Se refiere a sí, una dinámica, pero tiene muchos niveles de sentido. Al mismo tiempo es una guía, al mismo tiempo viendo un mandala, cuando un mandala está bien hecho y nosotros nos paramos enfrente, nos puede suceder en Bhaktapur, en una ciudad del Valle de Katmandú, había, porque no sé si sobrevivió al terremoto, por lo menos había, ojalá que haya todavía, un museo de tankas, que es arte tibetano de rollo del tipo sagrado. Y cuando yo estuve en ese museo, cada vez que yo me paraba frente a uno de los mandalas que había allí, mi percepción hacía ¡pum! Y se rompía totalmente la dimensión habitual dualista, conceptual en que vivimos la mayor parte del tiempo, y quedaba un estado que era absolutamente indescriptible. Al cabo de un rato, por supuesto, se restablecía otra vez la percepción dualista, etc. Pasaba al siguiente y volvía a pasar lo mismo. Y pasaba lo mismo espontáneamente cada nuevo tanque que yo me dirigía. Entonces, esto es un ejemplo de... Yo entraba en el estado que representa el centro del mandala, ¿cómo? A través de contemplar el mandala. Y al mismo tiempo me estaba dando... El mandala tiene también un elemento didáctico, porque nos explica cómo establecernos en el centro del mandala. La periferia representa el estado de avidya. El centro representa el estado de vidya, el estado que las tradiciones místicas no dualistas nos llevan a alcanzar. Entonces, el círculo de fuego que separa el centro de la periferia representa el temor a la desrealización, la pérdida del sentido de realidad, de la falsa realidad que siempre vivimos. En tanto que tenemos miedo de esto, es como si la parte de abajo fuera esto, un poco como la Divina Comedia, ¿verdad? Que vamos bajando por el infierno, la fuerza de gravedad nos atrae hacia el último círculo del infierno, y solo cuando pasamos por el huequito, pasamos el purgatorio, y entonces podemos empezar a subir por el purgatorio. ¿Qué significa esto? Cuando llegar al fondo del infierno, significa llegar a un punto, el punto de mayor conflicto, que es donde el dualismo, todas las consecuencias en la propia experiencia del dualismo y del error se experimentan en su desnudez, que es el dukkha, el estado de mayor angustia. Cuando eso está allí, cuestionando la mente, la experiencia de cierta manera, se puede romper ese dualismo. Hasta ese momento del infierno, ¿por qué? Porque parecía que íbamos bajando por un abismo cada vez más profundo que no tenía fin, que cada vez iba a haber más dolor. Pero cuando llegamos a ese punto de mayor dolor, sí se rompe el dualismo en nuestra experiencia, puede que se vuelva a manifestar otra vez la angustia, pero ya sabemos que la angustia tiene salida, que este proceso nos está conduciendo a establecernos en el centro del mandala, y por eso se llama desde allí en adelante purgatorio. En términos del simbolismo católico en particular, podemos verlo de esta manera. Entonces, ¿por qué es purgatorio? Porque ya sabemos que ese momentos de angustia que surgen para que podamos otra vez lograr esa liberación que nos da una vivencia del paraíso, por así decir, una y otra vez, y cada vez que eso se libera se va purgando el error
y de esta manera finalmente podemos establecerlo, después ir subiendo por los cielos, que es cuando se manifiesta el error ya no produce ese grado de conflicto, hasta que nos establecemos en el empirio. Entonces, si este fuera un mandala que tuviera una figura Yab-Yum, una figura de unión masculino-femenina, como por ejemplo el Buda primordial con tu sango, que es una figura en unión erótico-mística, eso representaría el estado total en el que no hay dualismo, el estado de comunión, ese estado de Ripa, ¿verdad? Y eso correspondería a la unión de Dante con Beatrice cuando llega al empirio, que él todavía está esperándolo. En el mandala es lo mismo, entonces nosotros siempre estamos huyendo hacia la periferia, pero hay una fuerza de gravedad que nos atrae hacia el centro, y cada vez que llegamos al círculo de fuego y nos quemamos los pies, nos arrastramos para aferrarnos, pero es como si nos estuviéramos aferrando estuviéramos recostados en un autobús y el autobús empieza a moverse y nos aferráramos del tubo del autobús del que se debe agarrar la gente para subirse, y por lo tanto nos arrastra y nos tumba y nos crea problemas. Siempre nos estamos aferrando a algo que es la fuente de todo nuestro sufrimiento, que es la Biblia. Es una dinámica paradójica totalmente invertida, y es lo mismo que ha dado lugar a la crisis ecológica. Entonces, si nosotros en cambio nos dejáramos caer hacia el centro del mandala, nos quemaríamos apenas un momentito y quedaríamos allá adentro en ese estado de total plenitud y perfección. Pero en vez de eso nos torturamos infinitamente, escapando del centro, aferrándonos a cosas que nos producen sufrimiento, porque me aferro a una pareja, pues entonces dependo de que yo siga siendo lo más importante para la pareja, puedo estar siempre angustiado de que sea o no